Ecologizar el teatro, teatralizar la ecología. Patricia Cardona, página 11 a la 21. Del cuerpo nacen todas las escrituras, desde el cuerpo se hacen todas las lecturas. Este libro nace de una gran irritación y al mismo tiempo de un gran placer. Su contenido tiene que ver con las pérdidas que han ocasionado la cultura del desperdicio del siglo XX. No veo estructura que salve el presente, salvo que nos reencontremos con la estructura esencial, y esto es reconfortante. La irritación nace de la certeza de que hemos perdido lo más documental y lo más cercano a nosotros mismos, el placer, de que puede ser reconquistado, y aquí es donde requiero empezar mi relación con el bailarín actor. Desde hace algún tiempo he tenido el privilegio de vivir cerca de la naturaleza y de los animales. Observándolos en su interacción, he comprobado que una lectura del cuerpo empieza en una expresión corporal clara, directa y precisa. Los reptiles como los mamíferos se comunican percibiendo su presencia física, sus respectivos cambios de tono muscular, sus miradas, sus olores. De manera inmediata descifran intenciones. El animal no duda, tampoco actúa gratuitamente. Observándolos envidio la abismal distancia entre ellos y nuestra cultura del desperdicio. Sus acciones solo generan verdades y certezas. Actúan cuando hay una necesidad que enciende el impulso hacia la acción, de su necesidad vital. Por tanto, surge la expresión corporal. Cazar, reproducirse, huir, defender o defenderse son sus razones para actuar. La expresión corporal es su escritura, nos permite hacer de ella una lectura. De la misma manera, la percepción del espectador requiere de acciones y palabras que son convicciones. Estos solamente brotan de una necesidad vital, que es la fuente de todos los impulsos que movilizan verdades. Entonces podemos hacer una lectura coherente del cuerpo del bailarín actor. Sin certezas o impulsos vitales, el bailarín actor se convierte en un objeto desechable. Ya hay demasiados en los foros. En general, aquellos jóvenes artistas que solo se ocupan de conquistar técnicas, cultivan la mecanización de la energía de las formas, se olvidan de las fuerzas creativas y sus ordenamientos, desconocen dónde radica el impulso y sus eficacias en la definición de los contenidos, ignoran cómo se enciende el fuego de la vida, provocando tensiones que comprometen todo el sistema nervioso del bailarín actor. Al espectador no le basta la técnica. Necesita comprender de manera coherente y satisfactoria la intención de los cuerpos y las mentes mediante la lectura de múltiples detalles en la acción. Necesitan descifrar identidades. Entre mis lecturas pueden hacer un trazo coreográfico o verbal. Más atento se mantendrá como espectador. Este libro es un viaje a los tiempos anteriores a la cultura del desperdicio para llegar a la fuente más pura de la información, la ciencia de la vida. Las leyes objetivas y básicas de la naturaleza, el comportamiento animal. Algunos teóricos del teatro han encontrado aquí el origen del objetivo de las artes escénicas, de su estructuración, de su fuerza. Yo he encontrado una verdad indiscutible que puedo compartir con el bailarín actor. Aquí encuentro la antítesis de la cultura del desperdicio. Ahora aprendo, no de los libros, sino de los cuerpos vivos de los animales que manifiestan sus impulsos a cada instante. Son mis maestros, como en el origen de los tiempos, son los que conocen los secretos de la vida y de todo lo que se mantiene vivo. La lección está hecha. A partir de ella elaboré el seminario, la percepción del espectador. La etología ha sido fundamental en la colaboración de este seminario. En biología, es la ciencia que estudia el comportamiento de animales y plantas, desde las formas inferiores hasta los grupos más evolucionados. Todos los animales reaccionan ante las situaciones creadas por el entorno. Ya se trate de un organismo unicelular, microscópico o de elaborados rituales de apaciguamiento y dominancia entre los miembros de una manada de lobos. Todas estas pautas constituyen el conjunto de modelos de comportamiento animal para garantizar su supervivencia. Interesa a la etología la genética de la conducta responsable de los instintos, las preguntas ante los estímulos exteriores, las motivaciones y los impulsos surgidos del propio animal, los mecanismos de aprendizaje y sus formas.
Analiza los factores que componen la sociedad animal en sus aspectos de territorialidad, cooperación, agresividad, apaciguamiento, luchas ritualizadas, conducta sexual, sus migraciones y demás. Lo que interesa al teatro y a la danza es mi propósito descubrirlo a través de este libro. Son aquellos comportamientos que desencadenan una respuesta observable en forma de conducta. Se conocen como estímulos, señal, y determinan reacciones precisas. Me interesa sobre todo aquellos estímulos que compiten entre sí y que son de igual intensidad al darse simultáneamente. Esto suscita lo que conoce como conducta conflictiva, creando un estado de alta tensión en los individuos involucrados. La agresión ritualizada es uno de estos comportamientos que identificamos directamente con los principios vitales que rigen el comportamiento de las artes escénicas. La agresión ritualizada es un tipo de comportamiento social. Esto implica una serie de pautas de conducta que registra una comunicación entre individuos de una misma especie. Observarla es fundamental para la comprensión de aquellos procedimientos que garantizan la comunicación escénica con el espectador. En el reino animal hay señales ópticas, visuales, como son algunos gestos de agresión y apaciguamiento de los lobos y algunas aves. Hay también señales acústicas como el canto de los pájaros o el sonido emitidos por las grandes ballenas que pueden ser escuchadas a centenares de kilómetros de distancia por sus congéneres. Las señales químicas como las feromonas, sustancias que sirven para intercambiar información entre miembros de la misma especie, son observables en las hormigas que rastrean así el camino que han de seguir hasta llegar a una fuente de alimento descubierta por otro miembro de la sociedad. En todo esto vemos eficacia y operatividad, dos términos indispensables en la comunicación escénica. Los que vivimos en las ciudades descubrimos estas verdades demasiado tarde. Hemos dedicado años a las lecturas que abordan el aspecto intelectual y filosófico del arte, fundamentalmente. De ahí que haya sido determinante, también, el enfoque de la ecología, en la comprensión de la supervivencia escénica. En tanto que la ecología es la ciencia de la casa, escenario donde se administran equilibradamente las interacciones entre todos los elementos vivos. He llegado a pensar que una posible utopía es economizar el teatro y teatralizar la ecología. Habría que convertir el arte escénico no solo en la parte fundamental del ecosistema social y económico de la especie humana, sino en un consciente ecosistema de significados y elementos artesanales organizados de tal manera que podamos combatir la desintegración formal y dispersión mental de gran parte del arte escénico contemporáneo. Teatralizar la ecología es permitir que las relaciones que establecen los ecosistemas en el teatro y la danza registren procesos de transformación de forma y energía de tal manera que siempre se mantengan encendida la atención y memoria del espectador. Tal vez esto nos saque de la cultura del desperdicio, cuando el espectador, al acercarse a su cuerpo mediante la presencia del bailarín actor, reconozca en él un ecosistema que sostiene al planeta. Teatro. Soñar no cuesta nada. El seminario La percepción del espectador parte de tal utopía. En su planteamiento está el placer de la esperanza, pero ecologizar el teatro y teatralizar la ecología es a la conclusión a la que se llega después de andar por un camino sembrado de realidades irritantes. El cuerpo es la casa de la mente y de la naturaleza orgánica. La ecología es la ciencia de la otra casa, el planeta Tierra. El niño nace y permanece en casa hasta el día en el que le dicen, prepárate para ir a la escuela y hacerte un hombre de mundo. Resulta que cuando sale al mundo, éste lo agrede. A mayor edad cronológica, mayor definición tienen sus hábitos destructivos. Maestros, padres y medios de comunicación que se encargan en que inhiba todos sus impulsos orgánicos para darle prioridad a lo intelectual. Así percibe todo lo vivo como escenografía de cartón, susceptible a ser sustituida por objetos desechables. Cuando ese niño ya está en el mundo, olvida por completo las funciones de los organismos vivos más importantes, su propio cuerpo y el planeta. La ecología implica la administración eficiente de la energía. La salud de la Tierra está en el manejo equilibrado de sus recursos. Pero también hay una ecología del cuerpo, que opera con los mismos mecanismos.
Consiste en el equilibrio de los recursos biológicos en interacción con la vida orgánica de la Tierra. Es una perfecta coreografía. Cuando el niño, a través de la experiencia del juego creativo, de la exploración de la naturaleza y la educación artística, conoce su potencial de energías mentales y orgánicas, tanto creativas como destructivas. Sabe que de la misma manera funciona la gran casa del mundo. Entiende y percibe, paralelamente, las fuerzas creativas y destructoras de la naturaleza. Entonces la respeta. El cuerpo es una antena biológica que sabe leer de manera directa, inmediata, las leyes del entorno y del propio organismo. Aquí empieza la percepción creativa. Un niño cercano a su propio cuerpo es un artista natural. El proceso escolar y de socialización, por lo contrario, es uno de los alejamientos del propio cuerpo para entrar en el dominio pasivo de la lecto, escritura y las matemáticas. Jamás se fomenta la importancia de este cuerpo como medio de conocimiento, como archivo de información emocional y vivencial. Jamás se aprovecha como instrumento de aprendizaje o de percepción integrada. Un ejemplo de ser humano que llega a la edad adulta sin perturbar esta relación viva y presente con la naturaleza es el hombre de campo. Él utiliza su cuerpo como lo que es un radar de las fuerzas naturales, del ritmo de las estaciones para la agricultura, del flujo y reflujo de los ríos que marcan los ritmos y siembra de recolección, del movimiento de las estrellas que determinan los ciclos armónicos de las estaciones. El trabajo del campesino es la expresión directa de la continuidad orgánica entre el hombre y la naturaleza. El niño urbano se desarrolla, por tanto, con 5 sentidos bloqueados por el medio ambiente que los agrede y destruye lentamente. Al niño no le queda otro recurso que protegerse. Despertar la sensibilidad significaría exponerse a mayores atropellos. El niño urbano es moldeado por un contorno contaminado, visualmente caótico, ávido y sediento. Crece y se vuelve adulto con la estructura mental de la cultura del consumo, que le hace tratarse a sí mismo y al mundo como un interminable basurero. El primer desecho es él mismo. En las danzas tribales del origen del mundo, aquel ejecutante que cometiera un error era inmediatamente decapitado. Tenía que pagar con la muerte. La torpeza, la falta de precisión de conocimiento y de respeto a las fuerzas naturales, que de entrar en desequilibrio, afectarían igualmente la armonía entre los hombres. Este concepto no aparece en ningún libro de texto escolar, tampoco se dice en el origen de todas las sociedades. El cuerpo en movimiento ha sido un instrumento métrico para definir estilos de canto y poesía. Estos no son más que la formalización de los impulsos fundamentales del ritmo del trabajo convertido en danza y música. Posteriormente, esas danzas se convirtieron en las grandes culturas teatrales del mundo. Con el cuerpo se logra, por lo mismo, la siguiente metamorfosis: transformar los ritmos de la naturaleza, así como biológicos, en ritmos voluntarios. La ecología del cuerpo es un hecho tan concreto que la grandeza o la debilidad de una civilización se mide por la fuerza o la desintegración del ritmo de sus habitantes. El sabio Confucio predicaba en China en el siglo XVI: «Muéstrame cómo baila un pueblo y les diré si su civilización está sana o enferma». Mi abuela siempre me decía: «Agua que no corre se estanca y se pudre». Los futuros investigadores del siglo XXI podrán interpretar los códigos de nuestra cultura contemporánea estudiando las frecuencias del ritmo mental y orgánico registrado en nuestras pinturas, música, poesía, ciudades, nuestros edificios y puentes. Van a comprender que, como el adiestramiento militar, que no permite lo individual, el adiestramiento social influyó para que se eliminara toda la imaginación y sensibilidad de los procesos formativos. Lo que más llamará su atención es que en esa cultura de lo desechable hubo grandes artistas y críticos que se expresaron mediante las acciones creativas en el campo de la estética, en el científico y tecnológico. Fueron los desobedientes, nunca olvidaron que la palabra individuo quería decir no dividido. Entendieron que toda actividad humana es la pequeña parte integrada a un todo, a partir de la fuerza interna individual. Al igual que nuestros antiguos mexicanos, se negaron a separar la mente del cuerpo,
el teatro de la danza, la música de la ciencia de la pintura de las matemáticas, la física del canto, la química de la poesía, la ingeniería de la biología de la arquitectura. Entendieron estos irreverentes que todo lo que sube, baja, y que para tomar primero hay que dar, o por lo menos reponer lo que se tomó. ¿Cómo supieron tanto? Se los dijo su cuerpo vivo, inteligente, despierto, en permanente comunicación con los ritmos de la naturaleza. Entendieron que su vida, como la de la tierra, se sostienen en un permanente equilibrio precario. Supieron que la vida misma es un juego de tensiones entre polos contrarios, positivos y negativos en interacción permanente, que cuando se carga la energía hacia uno de los polos solamente, sobreviene la caída. Intuyeron que la energía tiene grandes cambios de dinámica y comportamientos impredecibles. Estos principios vitales rigen la estabilidad de la estructura escénica, rigen la salud del cuerpo y de la naturaleza, rige la permanencia de las culturas de la historia del hombre. Son los fundamentos de toda la obra artística, son los principios de la ética, sientan las bases de la percepción. La vida orgánica es la razón de todo y es el mejor libro de texto. El artista justifica su vida alrededor de la creatividad. Los principios de la creatividad son los mismos de la biología, son los mismos de la ética, que son los principios de la naturaleza. La creatividad induce forzosamente a la autoeducación. El artista, constructor de interpretaciones de la vida, conoce el poder de la comunicación a través de impulsos, de la emoción inteligente, organizada. Antes de actuar, primero se escucha a sí mismo, recibe el mensaje de sus pulsiones, integra las partes dispersas de la información emocional e intelectual en un todo. Su objetivo es crear estructuras orgánicas. Le interesa la diversidad, de nada sirve la homogeneidad. No espera que le den órdenes para crear y actuar. Crea y actúa porque este es su impulso. No podría vivir con el remordimiento de no hacerlo. Su propia realidad la hace suya y la transforma. Sabe comunicarla. Entre más cerca está el contenido estético del impulso vital, más universal es su mensaje. El verdadero artista es un visionario. Descubre lo nuevo de lo ya conocido. Ve lo que nadie ve. El único problema hoy es su aislamiento. De ahí la urgencia de ecologizar el teatro y teatralizar la ecología. Porque el artista primero lee las leyes de la naturaleza y luego se lee a sí mismo, y a partir de esa lectura recrea el mundo. El respeto a las leyes de la creación es total. Este proceso se ha debilitado con la mecanización del aprendizaje. El cuerpo es fuente de conocimiento de primera mano. Si no respetamos sus leyes de equilibrio, nos destruye. Nos reconforta y nos da salud cuando desbloqueamos su energía. Es el espejo del funcionamiento del planeta. Es un pequeño planeta. Si acercamos al hombre a su cuerpo mediante el teatro y la danza, lo estamos acercando a la naturaleza. La ecología empieza en el propio cuerpo, la percepción también. Esta lectura es realizada por su servidor, Irvin Uciel Guerrero Solís, estudiante de la Universidad de las Artes en la licenciatura de teatro. Agradezco a todos los escuchas y a todos los que están aprendiendo de este arte.